Vidas en nuestros corazones, Señor. Habla de una manera especial a cada uno de nosotros, Señor. Usa el predicador que va a hablar de ti, Señor, en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Nos den compañía a nuestro hermano Weimar y que el Señor nos continúe bendiciendo. Gloria al nombre de Jesús. Reitero mi saludo cristiano para todos quienes pueden participar en esta bonita oportunidad, familia, amigos, simpatizantes y demás. Un abrazo para todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en esta oportunidad y le invito para que leamos la Biblia. Evangelio según Mateo capítulo 19, versos 28 y 29. Gloria a Dios. Quiero saludar de una manera muy especial a la hermana Marina, también a nuestro hermano Hermes que está conectadito con nosotros en esta oportunidad. Un saludo muy especial a los hermanos que también pueden participar a través del audio digital. Y bueno, hemos utilizado diferentes plataformas con el único objetivo de poder cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio. Hemos usado plataformas para transmisiones en YouTube, hemos usado plataformas para las transmisiones de Facebook. Y bueno, gracias a Dios por todo lo que hemos desarrollado en amor a su obra. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en esta preciosa porción. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y yo quiero iniciar en este momento con este tema de la regeneración, con una serie de preguntas, porque el que ha sido regenerado por el poder de Dios tiene unas nuevas actitudes y también tiene un vivo sentido de pertenencia para impartir la buena nueva de salvación. Y entonces quiero, hablando un poquito de nuestra realidad de haber sido regenerados por el poder de Dios a través del Evangelio, postular las siguientes preguntas y que así también nosotros miremos a qué nivel estamos moviendo nuestra vida en regeneración para compartir la buena nueva de salvación. De algún modo esto es una encuesta de amistades de la iglesia y hasta dónde hemos podido impactar a alguien más con lo que Dios ha hecho en nosotros. Y la primera pregunta con la que quiero iniciar es: ¿cuántos amigos tenemos? ¿A quienes bajo su responsabilidad les puede entregar el mensaje y un tratado o una invitación a participar de un evento especial? ¿O a cuántos de sus amigos y de sus familiares les puede compartir la transmisión del culto y tantas actividades que se desarrollan ahora en las diferentes plataformas digitales? Bendito el Señor. Alguien podría decir: yo tengo 10, alguien dice: yo tengo 20, alguien dice: no, pues yo tengo 1000 amigos, pero no les hablo nada del Evangelio porque me juzgan, porque me censuran. Pero yo le quiero invitar en el nombre de Jesús ahora que aprovechemos muy bien el tiempo y nos convirtamos en un canal de bendición para alguien más. Gloria al Señor. Segunda pregunta importante: de esos familiares y de esos amigos que tenemos, gloria al Señor, ¿a cuántos les ha promovido el propósito de organizar su vida en Dios para el culto, para la vida dominical, para el bautismo, para tener integraciones de vida cristiana? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuarta pregunta importante: ¿a cuántos de tus vecinos
le has servido, le has colaborado, le has ayudado, le has ofrecido un respaldo en oración y su apoyo en momentos que ellos han estado en alguna crisis. Oh, poderoso Dios, yo creo que con estas inquietudes uno puede referirse a sí mismo hasta dónde ha podido avanzar mi proceso de vida en Cristo para impactar a alguien más. Hay poder en el Señor Jesús. Hay autoridad en el nombre del Señor. Quinta pregunta importante. ¿A cuántos de ellos les he dedicado tiempo para evangelizarlos, para explicarles algo de la Biblia que no habían entendido? ¿A cuántos de ellos hemos podido ayudar también enseñándoles doctrinas fundamentales? ¿A cuántos les hemos podido ilustrar el enseñarles el plan de salvación? Todo lo que el Señor vino a hacer con el único objetivo de regenerarnos, de darnos vida nueva. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Sexta pregunta importante que debemos hacernos quienes hemos sido llamados a vivir la regeneración. ¿Cuánto tiempo estamos sacando para la vida de oración? ¿Cuánto tiempo estamos sacando para estudiar temas evangelísticos? Para confrontar todo eso que un predicador por una red social postuló y lanzó al público. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando para analizar y para discernir si todo lo que se está diciendo proviene de Dios o no? Bendito el nombre de Cristo. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando para nosotros desarrollar temas y que cuando tenemos la oportunidad de participar en una actividad de la iglesia, entonces no hacemos algo solo por hacerlo, sino porque creemos que Dios se glorifica y que Dios puede bendecir la vida de alguien más? Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto tiempo estamos sacando para satisfacer las necesidades en cuanto a preguntas e inquietudes de muchos que no han entendido el propósito de la fe? Séptima pregunta importante. ¿Conoces en detalle las doctrinas fundamentales? ¿Conoces el material refán? ¿Has compartido por llamada telefónica o por otra herramienta con alguien estas bendiciones del Evangelio? Hay alabanzas al Señor. Octava pregunta. Yo estoy haciendo estas preguntas para mover la conciencia un poco de quienes hemos sido llamados a expandir la buena nueva de salvación para vida eterna en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Octava pregunta. ¿Procura usted dar buen testimonio a sus vecinos, a su familia? Porque el testimonio habla de la obra de la regeneración. Bendito el Señor. ¿Qué tanto hemos podido impactar? ¿Cómo podemos generar un testimonio de impacto en ese vecino, en ese familiar, con el fin de agradar a Dios y también crear un ambiente propicio, bueno y creíble ante todo aquel que demande razón de nuestra causa de vida cristiana? Aleluya, bendito el Señor. Estas preguntas entonces se convierten en una riqueza para empoderar lo que somos y llegar a otro con el mensaje de Cristo. Noveno punto importante a manera de pregunta, y es: ¿usted cree que el buen testimonio nos ayuda en el ambiente de ganar almas? Hay gente que ha llegado a la iglesia es por el testimonio, por la calidad de vida de alguien, porque sabe que es responsable, que es una bendición, que ha podido pedirle oración y ha visto el respaldo de Dios, que cuando ha estado en angustias ha podido acercarse y ha podido pedir un consejo y Dios ha suplido vida a través de ese consejo. Y esos son testimonios de gran baluarte, de gran riqueza en la vida del cristiano. Si usted quiere en este momento adorar y glorificar al Señor, hágalo con toda libertad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús.
Décimo punto importante que yo quiero que definamos mejor. ¿Desearía ser un creyente dedicado al evangelismo? ¿Le gustaría a través de su vida personal ser una herramienta de trascendencia de parte de Dios en la vida de otra persona para que pueda ser salvo, para que pueda ser redimido, para que pueda gozar de la plenitud de la consagración? Bendito el Señor Jesús. Aleluya. He querido recitar estas preguntas para mover un poquito la conciencia, teniendo en cuenta nuestro elemento de por qué predicamos el Evangelio. Uno, por las razones de ser nueva criatura en Cristo, y ese es el epicentro de la salvación, y es el propósito de hablar de la doctrina de la regeneración. Cuando estamos hablando de estas cosas, resaltamos tres principios una vez más. Nosotros hemos sido puestos como iglesia en el nombre del Señor Jesús, primero para cuidar a los que tenemos. Aleluya. Y estas transmisiones son solo una pequeña partecita del trabajo. La otra parte se desarrolla con otras actividades, pero es importante estar atentos al desarrollo de la obra. Segundo elemento de prioridades, estamos aquí para ganar a los que no tenemos. Podemos ganarlos con una vida esforzada en la oración. Podemos ganarlos con un buen testimonio. Podemos ganarlos por poderles servir cuando lo necesitan. Podemos ganarlos cuando podemos manifestar nuestra vida de solidaridad con ellos. Pero sobre todo podemos ganarlos si logramos impactarlos con el poder del Espíritu Santo, si logramos impactarlos con la gloria de Dios. Por eso estábamos hablando de la importancia de tener la unción del Espíritu Santo, de haber sido bautizados no solo en agua, sino también en el Espíritu, porque es Dios mismo quien por su Espíritu convence. Gloria a Dios. Tercer punto importante, Dios nos ha llamado entonces para que se ejerzan los dones del Espíritu Santo. Así, cuando estamos viviendo esa plenitud, estamos entonces manifestando a manera completa y total la obra del Señor en nuestra vida, y estamos experimentando la doctrina de la regeneración. Yo cité un texto muy bonito que quiero relacionar de nuevo, y dice Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, es decir, hay varias etapas. La primera etapa en la que somos regenerados es cuando nos convertimos al Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Y cuando nosotros nos hemos convertido al Evangelio, entonces gozamos de la nueva vida, gozamos de experiencias de ser llenos de la gloria de Dios, de gozar de la provisión que de Dios proviene. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero también encontramos la promesa de la eternidad. Aleluya, gloria a su nombre. Y dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Está Dios dándole esa palabra de manera puntual y definida, bendito el Señor, a los 12, porque están desarrollando el ministerio para que la gente pueda nacer de nuevo y puedan gozar de la plenitud que es más grande que la ley que ellos estaban viviendo en el judaísmo. Pero este versículo 29 está hablando no solo del propósito a los judíos convertidos, sino también a todo el linaje de los hombres que hemos recibido el mensaje de Jesucristo. Y dice la Biblia: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o tierras por mi nombre. Escucha bien esto: cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o cualquier otra cosa por causa de mi nombre, dice el Señor, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Adore, glorifique y exalte al Señor.
Aquí somos llamados a vivir la regeneración como fruto del Espíritu Santo, porque lo que nos motiva es la vida eterna en el nombre de Jesús. Pero vamos a irnos a la Biblia también para mirar un poco mejor esta doctrina de la regeneración en Tito capítulo 3, verso 5. Y dice la palabra: nos salvó, el Señor nos entregó la oportunidad. Pero aquí define: no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Porque la justicia del hombre delante de Dios no tiene mayor significado. La justicia que para Dios cuenta es el resultado de la obra de la unción en la vida de aquel hombre y mujer convertido a la plenitud de Cristo. Aleluya. No por obra de justicia que hubiésemos hecho nosotros mismos, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, en la renovación por el Espíritu Santo. Qué bueno que usted hoy conmigo estamos entendiendo aún mejor que si estamos perseverando en el Evangelio es para vida eterna, es para santificación, es para perfeccionamiento de nuestros procesos de fe, porque para Dios no hay nada imposible. Hay gente que ha dicho: yo no puedo cambiar, es que yo soy así, es que mi abuelo era así, es que mi padre era así, y es que ha sido un problema de familia. Pero yo le quiero decir que si usted vive la plenitud del Evangelio, todas esas cadenas de trayectoria destructiva son rotas en el nombre de Jesús. Hay victoria para vivir la plenitud de nueva vida por causa del Evangelio. Aleluya. Y entonces la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual Dios ha derramado en nosotros. Alguien que ha derramado de la presencia de Dios y alguien que ha sentido que Dios le ha llenado de su presencia, que lo adore y lo exalte. Aleluya. Dice entonces el versículo 7 también: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. A mí me han prometido muchas cosas, pero solamente hay uno que me ha prometido cielos nuevos y tierras nuevas si participo fielmente de la doctrina de la regeneración, de la renovación del espíritu de nuestro entendimiento por el Evangelio. Bendito el nombre de Cristo. Aleluya. También entonces vamos a leer allí en Romanos capítulo 6. Entendemos entonces que cuando alguien participa del bautismo, entendiendo la doctrina de la regeneración, ha sido sepultado según su condición de pecado. En la obra del bautismo tiene la semejanza de haber sido sepultado, pero también se ha levantado en Cristo Jesús una nueva criatura. Y estamos viviendo un propósito de conciencia, porque lo que hace el bautismo es hacer el lavamiento y la regeneración de nuestra conciencia. El agua limpia es tipo de la obra de la pureza, pero lo que realmente limpia la conciencia humana es la sangre de Cristo. Y se invoca cuando el bautismo se resalta por la autoridad del nombre de Jesucristo de Nazaret, quien murió por nosotros y resucitó en plenitud de nuestra justificación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice Romanos capítulo 6, versos 4 en adelante: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es necesario asumir la regeneración. Si yo no estoy dispuesto a vivir la regeneración, entonces va a ser muy difícil llegar al pacto del nuevo nacimiento, del bautismo en el nombre de Jesús. Pero si yo he asumido que el Evangelio es para tener una nueva vida en el Espíritu, entonces vamos a disfrutar de esa esperanza de gloria.
hay poder en el Señor. Porque para poder vivir en Cristo, tuvimos que haber muerto primero al mundo y a la pecaminosidad, a los vicios y a las vanidades. Tenemos que haber asumido el principio del amor a Dios con todo lo que implica dejar de amar otras cosas. Explicándome mejor, dice el Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Adore, exalte y glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un honor, es un privilegio gozar de la regeneración, y para participar de ello primero debemos asumir haber muerto al pecado y participar de haber sido bautizados, como dice la Biblia, juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y la vida nueva tiene unas características que usted y yo debemos vivir como parte elemental de la doctrina de la regeneración. El que ha sido regenerado tiene un programa matutino de oración. No está orando porque otro le dice que hay que orar. No está ayunando porque otro le insiste que hay que ayunar. No está de pronto dedicado a hacer vigilias porque otro le insiste que haga vigilias. Cuando alguien ha sido regenerado y tiene nueva vida en Cristo, desarrolla estos hábitos sin necesidad que se lo estén recalcando a toda hora. Bendito el Señor Jesús. El que vive la regeneración, entonces ayuna constantemente, vigila constantemente, estudia la palabra, prepara enseñanzas, pero sobre todo se preocupa por impactar la vida de alguien más con su propio testimonio, porque el que está en Cristo es nueva criatura, y ese es el testimonio más bonito que puede ofrecer un verdadero cristiano. La nueva vida en Cristo tiene todas estas prácticas: la práctica del culto, la práctica de vida personal, devocional a Dios. Y aunque estamos en condiciones distintas, dice la Escritura: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? El que vive la regeneración entiende que nada lo puede separar del amor de Dios, porque sabe la calidad del pacto que ha realizado en el nombre de Jesucristo. Versículo 5 de Romanos 6, dice las Sagradas Escrituras: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bendito el Señor, bendito su nombre. Por eso hablamos de vida eterna y de que los muertos en Cristo resucitarán primero, como lo dice la Biblia, porque así como participamos en la semejanza de su muerte por causa del acto solemne del bautismo, haciendo un pacto de conciencia de agradar a Dios todos los días de nuestra vida, también tenemos la certeza, la seguridad de que por haber participado de aquella solemnidad, estaremos en vida eterna, y que si por alguna circunstancia morimos, entonces seremos resucitados en la primera resurrección. Esto es una promesa para quien vive la regeneración. Sin esta doctrina de regeneración tampoco hay salvación. El ser humano no puede llegar al cielo si no permite que Dios haga su obra de transformación en lo más íntimo de su alma, en lo más íntimo de su pensamiento y de su conciencia. Bendito el nombre de Cristo. Versículo número 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y yo quiero resaltar aquí la necesidad de haber muerto bien. Aleluya. El que ha muerto bien al mundo, entonces no siente ninguna necesidad de las cosas que hay en el mundo.
de los placeres, ni de los vicios, ni de las concupiscencias, ni de las palabrerías. Estas cosas no son necesarias en quien ha nacido de nuevo y ha participado de la doctrina de la regeneración, pero de manera aplicada. Porque hay muchos que dicen, sí hermano, yo sé, yo he leído y muchos han predicado de la doctrina de la regeneración, de la necesidad de la nueva vida, pero hermano, eso es un mensaje muy antiguo, dicen algunos, eso es un mensaje muy ortodoxo, pero yo les digo en el nombre de Jesús que ese es el epicentro del mensaje. El que no ha nacido de nuevo, el que no se deja regenerar por la unción del Santo de Dios, pues nosotros somos lo que somos y vivimos el Evangelio en la plenitud que lo alcancemos a lograr como resultado de que fue Dios por su Espíritu quien nos trajo, quien nos redarguyó la conciencia, quien nos moldeó el corazón, quien transformó nuestras conductas y ahora tenemos una plenitud de nueva vida en su nombre. Entonces, dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y qué bueno que nosotros entendamos cuando se presentan tentaciones y dificultades en cuanto al sentido moral, entonces nos vamos a ese texto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces no participaremos de ninguna de aquellas cosas que son consideradas iniquidad y pecado delante del Señor Jesús. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que es necesario morir al mundo. Porque el que ha muerto a la pecaminosidad tiene la certeza de aplicar lo que dice el verso 7. Ha sido justificado del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero el Señor entonces nos invitó a vivir la doctrina de la regeneración para morirle al pecado y para vivirle 100% a Cristo. Así alguien diga que está loco, así alguien diga que es fanatismo, así otros digan que es un camino exagerado. Para nosotros el vivir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque entendimos que ese es el discurso de aquel que fue regenerado por la plenitud de Cristo, al poder del Señor. Pero entonces viene la otra pregunta importante: ¿y cómo llego a la regeneración? ¿Cómo inicio? Porque hay un amigo, hay un simpatizante, hay alguien que de pronto no tiene muy claro. Bueno, ya hablaron de que el que está en la plenitud del Evangelio ha muerto al mundo y vive según Cristo, entonces ya vive la regeneración. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó toda la obra de la regeneración en su vida? Todo empezó con escuchar la palabra. Yo quiero ilustrar una pregunta para que podamos entenderlo mejor. Porque aquí, para ser regenerado, tenemos unos requisitos según la Biblia. Y es esa pregunta grande: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y a manera de reflexión, entonces piense en sus condiciones en donde ha trabajado. ¿Qué requisitos le solicitaron para aceptarle en su último trabajo o en su último estudio? Así como en una empresa, para que alguien pueda ser un gerente, tiene que llenar un currículum completo y cumplir una norma y haber aprobado unas competencias. Así funciona la nueva vida en Cristo. Y entonces hay unos requisitos. El primer requisito es escuchar la palabra. Gloria a Dios. Porque el Señor dice que la fe viene por el oír. Y hay otro testimonio muy bonito aquí en Juan capítulo 5 verso 24. Juan capítulo 5 verso 24 dice: Jesús dijo: el que oye mi palabra, miren lo importante, el que oye. Así que yo le invito, si todavía no ha compartido esta enseñanza, hagamos evangelismo y llevemos este mensaje a alguien más que necesita vivir la doctrina de la regeneración para tener certeza de que puede ir al cielo. Aleluya. El que oye mi palabra, dice el Señor, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y todo inicia por el que oye la palabra. Porque todo
proceso de fe se desarrolla a partir de la conciencia y Dios sensibiliza nuestra conciencia por el discurso de la predicación del Evangelio. Y entonces no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Cuando nosotros vivimos la regeneración, cambiamos de estado. Gloria a Dios. Estábamos en un estado deplorable por el pecado, estado de muerte, pero ahora gozamos de un estado de vida y de gloria por la fe en el nombre del Señor Jesús y por la renovación de nuestro entendimiento, resultado del Espíritu Santo, la unción en cada uno. Pero después de haber oído, entonces es necesario creer. ¿Qué opina de los pasos necesarios para alcanzar la salvación? Porque uno encuentra una regla general en Hechos 2:38. Cuando aquellos hombres atónitos y perplejos preguntan a Pedro y a los 11, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Porque entendieron la necesidad de la salvación y que solo Jesucristo podía darle salvación, pero ellos mismos le habían crucificado. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, aquí los requisitos: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El que toma estas tres herramientas está viviendo la plenitud de la doctrina de la regeneración. Alabe, glorifique y exalte el nombre de Cristo. Hay que oír, pero hay que creer. Porque hay quienes escuchan para cuestionar, hay quienes escuchan para criticar, hay quienes leen la Biblia desde un punto de vista antropológico, donde le dan el primer lugar al hombre, cuando el primer lugar realmente es Dios. Y la plenitud del hombre en la salvación es tomar el modelo de Cristo, hasta que da el conocimiento, aleluya, y dice: a la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, si uno dice qué opina de los pasos necesarios para alcanzar la salvación, es una pregunta abierta con múltiples opciones de respuesta. Pero la pregunta cerrada sería: ¿ya tomaste las decisiones apropiadas para asegurar tú cómo alcanzar la salvación? ¿Ya se arrepintió? ¿Ya se bautizó? ¿Ya fue lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿En qué paso te encuentras? En la reflexión ahora. Estamos en ese proceso de ser salvos. ¿Y en qué paso vas? Alguien diría: no, pues yo escuché una palabra poderosa a través de un mensaje y le entregué mi vida al Señor, pero en este tiempo, ¿cómo hago para ser bautizado, para ser bautizada? Y entonces ahí hay que activar canales, hay que otorgar permisos y hay que hacer dinámica, porque lo más importante es que los hombres sean salvos. Aleluya. Y para ello hay todo un procedimiento en este tiempo, pero se sigue arrepintiendo la gente, se siguen bautizando hombres y mujeres, y Dios sigue derramando Espíritu Santo sobre todo aquel que lo cree y lo recibe. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. El otro punto elemental entonces es el reconocimiento. Nadie se arrepiente y se bautiza, y muy difícilmente llegaría a ser lleno del Espíritu Santo si primero no se reconoce la gravedad que produce el pecado. Entonces hay que reconocer el haber ofendido a Dios, y que Él es bueno y que Él es santo, y que si el mundo está como está, no es que Dios sea duro, es que el ser humano es el que desde el principio ha demostrado tener un corazón endurecido. Desde los días de Adán endureció su corazón, de alguna manera se dejó manipular y terminó en pecado. Pero después Dios renueva el pacto, le da vida, derrama sangre de dos corderos inocentes. Eso se convierte en un acto de redención y le establece ahora un nuevo proceso. Siguieron un grupo de hombres invocando el nombre del Señor, pero volvieron a apartarse. Y cuando se había incrementado de una forma impresionante el pecado en la vida de los seres humanos, entonces Dios determinó erraer todo lo que tenía espíritu de vida y encontró a Noé, al cual dedicó que predicara y que hablara de justicia y que tuviese temor de entrar en el arca. Pero otra vez se demuestra la dureza del corazón del ser humano.
No querían regeneración, no querían santidad, no querían un discurso profético, no querían un discurso de gracia para entrar en el arca. Y entonces entró solamente Noé con su familia. Pero pasan los días, otra vez se multiplican los hombres en la faz de la tierra y incrementó la maldad en todos ellos. Hicieron una ciudad y una torre alta llamada Babel, porque querían llegar al cielo con sus propias herramientas. Y entonces Dios determina otro juicio, y es que les confunde sus lenguas, y fue llamado a aquel lugar Babel. Y ahí se evidencia otra vez que aunque Dios siempre ha estado presente en el desarrollo del hombre, el ser humano ha querido darle la espalda a Dios en todo tiempo. Pero tenemos más adelante otros pactos. Cuando Dios levantó a Moisés, el pueblo duró un tiempo perseverando. Dios llamó a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham antes de Moisés, dice que todos se habían apartado, que no quedaba alguien que hiciera lo bueno, pero Dios miró a Abraham, que era justo, y lo llamó y le dictaminó propósito. Lo primero que hizo fue resaltarle la necesidad de que viviera regenerado. Y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces entendemos que a todos aquellos hombres a los que Dios llamó, vivieron la regeneración de una o de otra manera. Bendito el Señor Jesús. Y los que no aceptaron esa palabra y aceptaron esa forma de vida, entonces perecieron juntamente con sus familias. Aunque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el ser humano el que a través de la historia ha demostrado tener un corazón duro a la plenitud de Dios. Los pueblos orientales, cuando se apartaban, cada uno plasmaba su propio estilo de religión y se aislaban de la esencia del epicentro del mensaje, en donde el testimonio pleno es una vida regenerada, una vida restaurada, un testimonio pleno de agradables a Dios. Hay poder en el Señor Jesucristo, hay autoridad en ese nombre poderoso. Cuando nosotros reconocemos haber ofendido a Dios, que es santo y que es bueno, entonces también reconocemos que hemos maltratado la vida y que solamente por la obra de la regeneración disfrutaremos de ella, aún en cualquier circunstancia. Pero es necesario reconocer también que, bendito el Señor, hacer reconocimiento del pecado que produce dolor por sentir cómo el diablo y el mundo juegan con el hombre. Hay poder en el Señor Jesús. Sentir cómo el diablo y el mundo juegan con el hombre y como que el ser humano no se percata de sí mismo de lo que está pasando. ¿Cuántos han pasado a la eternidad pensando que van para el cielo, pero han tenido una vida en abundancia de malignidad y pecado? Cuando el Señor estableció el Evangelio para perseverar en el propósito de la santidad y alcanzar la vida eterna. Bendito el Señor Jesús. Todos se pueden arrepentir. Todos pueden iniciar el proceso. Dios no hace excepción. Aleluya. Por eso también el apóstol Juan le dice a los creyentes, a quienes también ya se habían arrepentido, de una manera muy bonita en 1 de Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Entonces, qué bonito es entender. Hemos sido llamados para vivir la regeneración. Aleluya, bendito su nombre. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Predicar la regeneración, predicar la santidad, predicar la nueva vida, para muchos es un discurso que les suena a locura. Entonces, como Pablo sabía ese asunto, tuvo que decir allá en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21, para aquellos que no querían asumir la importancia del Evangelio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y les dice: agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Porque muchos han considerado que es locura.
Pero si hay un pueblo sabio, si hay un pueblo con total cordura, es el pueblo de Dios, que acepta el privilegio de la fe y goza la nueva vida en Cristo. Bendito su nombre. Aleluya. También dice Isaías 55:1, porque el llamado es a todos sin excepción. Dios está llamando a todo ser humano que se arrepienta, que se convierta, que sea salvo, que sea salva. Es lo que dice allí en Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Gloria al Señor Jesús. Y Marcos 16:15 reitera, el llamado de la regeneración es para toda criatura. A toda criatura. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Resultado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, el que asume esas decisiones como fruto de su regeneración. Bendito el nombre de Cristo. ¿Por qué entonces tengo que iniciar un proceso de regeneración? Porque si no se inicia la tarea, jamás se desarrollan los objetivos. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero no todo el mundo quiere aceptar esta doctrina de ser regenerado por aplicar en su vida personal la plenitud del evangelio desde los principios del primer siglo, sin ninguna forma de adulteración. Pues por eso también aclaró Dios a través de Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bendito su nombre. Aleluya. ¿Qué pasa si no se goza de la regeneración? Hay muerte inminente espiritualmente para el pecador. Es decir, esta gracia, este evangelio, vivir la regeneración, es una oportunidad para escaparse de la muerte eterna. Muchos dicen, ¿y qué va a pasar después de la muerte? Bueno, después de la muerte, físicamente hablando, hay dos juicios establecidos en la Biblia. Uno que es el tribunal de Cristo, que es para la iglesia, donde se nos llamará a cuenta por dones, talentos, ministerios y lo que Dios nos dio por su Espíritu Santo. Pero hay otro juicio para los impíos que no participaron de la regeneración, y será en el gran trono blanco. Pero qué bueno que nosotros, viviendo la regeneración, lleguemos a la plenitud de nuestra salvación maravillosa. Aleluya. Entonces, la muerte del pecador es negarse y seguir viviendo según su propia voluntad. Solo los que mueren verdaderamente en Cristo Jesús por el bautismo tienen vida en el Señor. Porque nosotros, entendiendo que la regeneración se consolida con una solemnidad, con un pacto, en el Antiguo Testamento el pacto era con sangre de animales. Ahora el pacto se desarrolló en la sangre de Cristo, y nosotros reconocemos el lavamiento por su sangre cuando invocamos su nombre al nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu Santo. Por eso es indispensable que el que quiere participar de la obra de esta doctrina de la regeneración sea bautizado. Porque sin bautismo no hay sepultura y muerte al pecador para que tenga nueva vida en Cristo. Así que es elemental ser bautizado. Bien dice la Escritura: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Hay poder en el Señor Jesucristo. Hay poder en el Señor. ¿Qué habla entonces la nueva vida en Cristo? Tomó decisiones. Se arrepintió, reconoció su falta, aprendió doctrina, decidió participar del bautismo en el nombre de Jesús, se consagró, y entonces por su fidelidad, por su fe, por su pasión hacia Dios, también fue lleno y llena del Espíritu Santo de la promesa. Pero hay una forma particular de vivir el bautismo. La palabra bautizar viene del verbo baptizo, que es la palabra original del griego y el hebreo, que significa zambullir, sepultar o sumergir bajo las aguas. Aleluya. Y por eso entonces se resalta Mateo 28:19: por tanto, id a ser discípulos,
en todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Y define el carácter de aquel soberano del cual se anunció por la profecía que es Padre eterno y príncipe de paz. Que también en Hebreos se dio testimonio que como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para quitar el imperio de la muerte al que lo tenía, esto es al diablo. Y también sigue siendo Espíritu Santo hasta hoy. Cuando usted y yo invocamos el nombre de Jesús y el Señor está respaldando su nombre, lo que vemos en manifiesto es la obra de su Santo Espíritu en nuestra vida. Aleluya. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que en que podamos ser salvos. Pastor, pruébenos entonces un poquito más en detalle que necesariamente la regeneración se consolida por el bautismo del nombre de Jesús. Tome nota de estas citas bíblicas. Romanos 6:3, Romanos 6:5 a los romanos. Primera de Corintios 6:11 a los corintios. Gálatas 3:27 a los hermanos en Galatas 12. Todos aceptaron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Más citas bíblicas. Hechos 8:14 al 16. Gloria a Dios. En la casa de Cornelio, que son gentiles convertidos al evangelio, donde el que les predicó fue un judío fiel. En capítulo 10, verso 45, los hombres que habían sido bautizados por Juan Bautista, pero que escucharon el sermón de Pablo, recibieron la unción del Espíritu Santo por hablado en lenguas, y también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19:1 y 22:16. Así entonces que toda esta gente de esta cita bíblica reconocieron que podían ser regenerados solo por la plenitud del evangelio, y en el nombre de Jesús tomaron este precioso pacto. Y esto es la plenitud de la iglesia en el primer siglo, y debemos ser ese pueblo hoy fiel al principio del evangelio desde que nace. ¿Alguna vez ha visto un nacimiento? Eso es ser regenerado, volver a nacer. Cuando Jesús le dice eso a Nicodemo, este hombre que lo busca de noche queda asombrado y le dice: pero Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso puede un hombre ya viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Este hombre estaba asombrado, decía: jamás he escuchado un pensamiento parecido, y este varón me está diciendo que debo nacer de nuevo. Jesús le estaba invitando a que viviera la plenitud de la regeneración. Tenía que nacer de nuevo. Eso es ser regenerado, tomar el evangelio y nacer de nuevo. Se requiere que todo lo que ha pasado y todo el que ha pasado por el proceso de la salvación persevere hasta el fin, con el vivo propósito de una vida de santidad. Por eso dice también Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Y qué hermoso cuando se comparte el amor en la familia, el amor en los vecinos, el amor con la iglesia, y que aunque estamos en distanciamiento social, nuestro corazón está manifestando el amor de Dios a través de Dios. Aleluya. Bendito el Señor Jesús. No debemos pensar que solo con el bautismo somos salvos. Esta nueva vida debe reflejarse en todo acto y palabra del creyente. Es decir, participó del nuevo nacimiento del agua, fue lleno del Espíritu Santo, pero ahora hay más que nunca testificar el fruto digno de esa decisión que se ha tomado, esperando fielmente que el Señor viene a llevar a sus fieles, a su pueblo consagrado. Bendito su nombre. Al nosotros participar de la regeneración hemos sido perdonados, libres y transformados, y podemos ser victoriosos. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo, como lo dice Romanos 8:37, que lo hemos citado muchísimas veces en varias transmisiones. La nueva vida en Cristo está diseñada para impactar otras vidas. Alguien dijo: ¿y por qué no se convierte mucha gente? Porque a veces el que es cristiano no ha generado el impacto suficiente en la vida de otros.
Y lo que permite la conversión de muchos es que tanto podemos impactar la vida de alguien más con nuestra vida de fidelidad y consagración en el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Por eso hablamos del fruto del Espíritu, el amor, el gozo. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Porque el gozo que siente un cristiano fiel es el gozo del Espíritu Santo. Es un gozo incalculable. Es un gozo poderoso. Es un gozo que no se puede comparar con nada. Bendito Cristo, aleluya. ¿Cómo sería el mundo si todos fuéramos nuevas criaturas en el Señor? Sería maravilloso. ¿Cómo sería el mundo si todos fuéramos nuevas criaturas en el Evangelio puntual de Jesucristo? Todo sería diferente. Seguro que sí. Pero en la medida que el ser humano endurece el corazón, entonces Dios también permite procesos para activar nuestras conciencias. ¿Ha notado algún cambio en su vida al estudiar la palabra de Dios y allá en lo íntimo de su corazón tomar decisiones? Yo le invito en este momento, hagamos una oración. Porque nosotros hemos sido llamados a vivir la regeneración. En la regeneración vivimos otras doctrinas, todas las doctrinas están enlazadas. Pero yo te resalto en esta hora, en el nombre de Cristo, que si no vivimos la regeneración, no hay salvación. Es decir, la oportunidad de ir al cielo es por la puerta de la gracia, y en esta gracia del Evangelio somos regenerados. Pues no es por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros mismos, sino por su misericordia en el lavamiento por el Espíritu Santo, entendiendo que el nuevo nacimiento es del agua y del Espíritu. Juan bautizó con agua en señal de arrepentimiento, pero bien definió diciendo: el que viene detrás de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando alguien ha sido regenerado y quiere gozar de las arras de su garantía para el día de la redención, entonces también se preocupa por ser lleno del Espíritu Santo. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias en esta oportunidad por el privilegio que nos ha regalado de compartir esta escuela bíblica, este tema, Señor, haber recordado el valor de ser regenerados, y por qué no también traer a la memoria las preguntas con las que iniciamos esta enseñanza. ¿A cuántos amigos, familiares podemos impactar si tenemos la responsabilidad de llevarles el mensaje de la regeneración para que pasen con nosotros de muerte a vida? Oh maravilloso Dios, ayúdanos a vivir el testimonio del Evangelio. Quiero ir cerrando esta enseñanza con esas preguntas con las que iniciamos. A partir de hoy, en el nombre de Jesús, a partir de ahora, ¿a cuántos familiares y amigos puedes invitar a compartir la transmisión y hacer evangelismo juntos? Hay algunos que están desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor, y no es que no tengan pastor, es que de pronto se ha perdido el sentido de pertenencia y entonces están atentos por otras herramientas. No estoy diciendo que esté mal, pero es que cada lugar tiene una condición especial y hay un alimento que se ha preparado para la obra local, y qué bendición cuando nosotros también estamos atentos en ese sentido de pertenencia a lo que nos corresponde en el ámbito local. Aunque hay abundancia de oportunidades para ser edificados, también hay muchos que de pronto no han podido acceder a estos medios y hay que usar otras herramientas. ¿A cuántos puedes impactar? A vecinos, amigos. Aleluya. Vamos a orar, dándole gracias a Dios. Y yo le invito en esta hora que le diga al Señor: Señor, yo quiero vivir la plenitud de la regeneración, pues he entendido en este día que si no hay regeneración, entonces no hay salvación. Vivir el Evangelio es ser regenerados por la gloria de Dios para alcanzar la promesa de la vida eterna. Señor Jesús, te damos gracias por la bendición que nos has concedido de participar en esta bonita oportunidad. Te pido, Señor, por mis hermanos, por mis amigos, familiares, niños, adolescentes y todos
los que pueden ser participantes de este proceso de vida cristiana. Oh Dios maravilloso, que valoremos, que entendamos que la doctrina de la regeneración es ese consolidar de todo el proceso de nueva vida, haber muerto al pecado, haber muerto al mundo, haber sido sepultados en la semejanza del bautismo y haber resucitado para agradarte, oh Dios, según el Espíritu, y también hablando de la esperanza eterna de la resurrección, porque los muertos en Cristo resucitarán primero por haber vivido la regeneración. Este testimonio y esta enseñanza, Señor, para todos ellos que podamos en tu voluntad ser fortalecidos en tu nombre. Amén y amén. Un abrazo para todos y que el Señor